Quedó huérfano a los 12 años y convirtió su dolor en el reloj más deseado del mundo. Hans Wilsdorf nació en Alemania en 1881. A los 12 años perdió a sus padres y tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Sus abuelos lo cuidaron, pero la familia era humilde, así que tuvo que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y de esa lucha nació su disciplina y su deseo de superarse. Sin lujos ni comodidades, entendió que el tiempo era lo más valioso que tenía, y esa idea despertó en él un profundo interés por los relojes. Eso le hizo tomar la decisión de aprender el oficio en Suiza, en la Chaux de Fonds, el corazón de la relojería mundial. Para un joven sin recursos era un reto enorme. Tuvo que ahorrar y trabajar duro para poder costearlo, pero lo logró. Una vez allí, Wilsdorf trabajó primero como aprendiz y luego en empresas de exportación de relojes. No solo aprendió la técnica de hacer relojes, también adquirió la disciplina suiza, ser exacto, constante y cuidar cada detalle. Además, entendió cómo funcionaba la industria desde dentro, los talleres, los proveedores y cómo se enviaban los relojes al extranjero. Esa experiencia la aplicaría más tarde en su propia empresa. Mientras aprendía el oficio, Wilsdorf notó una oportunidad. Los hombres usaban relojes de bolsillo, que eran muy precisos pero grandes e incómodos, mientras que los relojes de pulsera, considerados accesorios femeninos, eran pequeños pero frágiles y no mantenían la hora exacta al moverse o sufrir golpes. Vio que había un mercado desaprovechado. Los hombres no usaban relojes de pulsera porque no eran exactos. Y pensó, si puedo crear un reloj de pulsera tan preciso como un reloj de bolsillo, además de elegante, puedo revolucionar la industria. En 1905, con apenas 24 años, se mudó a Londres. No tenía mucho dinero ni contactos importantes, así que todo dependía de su talento y habilidad para negociar. Allí fundó una pequeña empresa, junto con su cuñado llamada Wilsdorf & Davies, que se dedicaba a importar y vender relojes suizos. Después de unos años, en 1908, Wilsdorf decidió crear su propia marca, Rolex, con un objetivo claro: lograr que los relojes de pulsera fueran tan exactos como los de bolsillo, pero mucho más cómodos y elegantes, ideales para que los hombres los llevaran en la muñeca. Cuando Rolex lanzó sus primeros relojes de pulsera, la gente estaba sorprendida. ¿Cómo podía un reloj tan pequeño medir el tiempo con una exactitud excepcional como los de bolsillo? En 1910, un Rolex obtuvo el primer certificado de cronómetro para un reloj de pulsera, otorgado por un observatorio suizo, demostrando que incluso los relojes pequeños podían ser exactos. Su gran invento fue el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera resistente al agua y al polvo. Para demostrarlo, en 1927, la nadadora Mercedes Gleitze cruzó el Canal de la Mancha con un Oyster en la muñeca, y el reloj siguió funcionando perfectamente. En 1931, volvió a innovar con el Rolex Perpetual o autocuerda. Antes los relojes debían darse cuerda a mano todos los días para que siguieran funcionando. Con su invento eso cambió. El reloj se cargaba solo con el movimiento de la muñeca, gracias a un pequeño rotor interno. Así nunca se detenía mientras lo llevaras puesto, consolidando a Rolex como pionero en la relojería. Tras su muerte en 1960, y al no tener herederos, dejó su legado en la fundación Hans Wilsdorf, asegurando que Rolex siga creciendo fiel a sus principios de calidad, y que parte de sus ganancias se destinen a obras de caridad. Hoy, más de un siglo después, Rolex sigue siendo símbolo de lujo, precisión y confiabilidad en todo el mundo. Y pensar que todo comenzó con el sueño de un huérfano que terminó creando una marca que hoy representa éxito y elegancia,